La niña le dijo: «Te conozco, tu foto está en la billetera de papá», dejándolo atónito al instante. Ricardo Oliveira se despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban a través de las cortinas de seda de su habitación. Como todos los domingos, se preparó para su ritual matutino: correr por las calles arboladas del exclusivo barrio de Jardín Europa. A sus 45 años, Ricardo era la encarnación del éxito, dueño de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, con una fortuna que se medía en millones. Sin embargo, mientras se ataba sus zapatillas de deporte de última generación, Ricardo sintió un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar. Su mansión, con sus 20 suites y piscina olímpica, se sentía fría y vacía, su silencio su único compañero constante. Salió y comenzó a correr, dejando que el ritmo de sus pasos ahogara los pensamientos que lo atormentaban. Las calles estaban casi desiertas a esa temprana hora de la mañana del domingo, con solo unos pocos jardineros comenzando su trabajo en los jardines inmaculados de las mansiones vecinas. Ricardo corría sin rumbo, dejando que sus pies lo guiaran por calles conocidas y desconocidas por igual. Su mente vagaba entre recuerdos pasados y preocupaciones presentes. ¿Cómo había terminado allí? Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero se sentía más solo que nunca, tan absorto en sus pensamientos que casi se perdió la voz infantil que lo llamaba. «Te conozco, tu foto está en la billetera de mi papá». Ricardo se detuvo de repente, con el corazón acelerado tanto por el ejercicio como por la sorpresa. Miró a su alrededor, buscando el origen de la voz. Fue entonces cuando la vio. Una niña de unos 7 años, con cabello castaño atado en 2 trenzas y ojos grandes y expresivos, que lo miraban con curiosidad. Su ropa sencilla indicaba que su familia no disfrutaba de muchos lujos. Confundido y un poco intrigado, Ricardo se agachó para estar a la altura de los ojos de la niña. «¿Cómo te llamas, querida?», Component Placement preguntó con una sonrisa amable. «Mi nombre es Beatriz», respondió ella, devolviéndole la sonrisa. «Mi papá tiene una foto tuya en su billetera. Me la mostró». Ricardo se estremeció. ¿Quién podría ser el padre de esta niña y por qué tendría una foto de él? Su mente corría, tratando de encontrar una explicación lógica. «¿Y quién es tu papá, Beatriz? ¿Dónde está ahora?», preguntó, tratando de ocultar su creciente curiosidad. «Está en casa. Podemos ir allí ahora si quieres», dijo Beatriz con indiferencia, tomando la mano de Ricardo con confianza. Por un momento, Ricardo vaciló. Era domingo por la mañana y seguramente el padre de Beatriz estaría descansando. Además, sería prudente no seguir al hijo de un extraño. Pero la curiosidad superó a la cautela y asintió, permitiendo que Beatriz lo guiara. Mientras caminaban, Ricardo notó cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las grandes mansiones dieron paso a casas más modestas y luego a edificios de apartamentos. Beatriz caminaba con determinación, saludando de vez en cuando a los vecinos que pasaban. Finalmente, llegaron a una casa modesta. Un grupo de casas sencillas pero bien cuidadas llevaron a Beatriz a una puerta desgastada, a la que llamó con firmeza. Ricardo contuvo la respiración, sin saber qué esperar. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre delgado, de ojos cansados y barba incipiente. Ricardo sintió como si le hubieran quitado el aire. Inmediatamente reconoció esos ojos, esa mandíbula, esos hombros caídos. Era imposible, pero allí estaba. «¡Eres tú!», exclamó Ricardo, con una mezcla de sorpresa, emoción y un dejo de culpa recorriendo su cuerpo. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas mientras daba un paso vacilante hacia adelante. «Sí, soy yo», dijo con voz entrecortada. «Soy André». Beatriz, observando la tensión entre ellos, preguntó inocentemente: «Papá, tú lo conoces, ¿no? Es el hombre de la foto». «Sí, Beatriz», respondió André, tratando de controlar su emoción. «Es mi hermano». Beatriz miró a ambos, sin comprender del todo la complejidad del momento.
Beatriz, ¿por qué no vas a jugar mientras él y yo hablamos? Drenia sugirió a André, tratando de mantener la voz tranquila. La niña asintió y corrió hacia la casa. Los dos hermanos se quedaron mirándose, mientras un pesado silencio se instalaba entre ellos. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que se vieron, y el tiempo parecía haber tallado un abismo entre ellos. «Pasen, por favor», dijo André, abriendo finalmente la puerta. Ricardo entró en la modesta casa, sintiendo una ola de recuerdos y emociones que amenazaban con abrumarlo. Este inesperado reencuentro con su hermano marcaría el comienzo de un viaje de reconciliación, desafíos y redención que ninguno de los dos podría haber anticipado. La habitación era pequeña pero acogedora, con muebles desgastados pero limpios. En las paredes, Ricardo notó algunas fotos familiares, incluida una de André sosteniendo a Beatriz recién nacida. La imagen lo golpeó con una punzada de culpa. Se había perdido tantos momentos importantes en la vida de su hermano. «Por favor, tome asiento», dijo André, señalando un sofá. «¿Quiere algo de beber? ¿Café?» «Un café estaría bien, gracias», respondió Ricardo, sentándose con cierta incomodidad mientras André se dirigía a la cocina. Ricardo no pudo evitar notar cuánto había cambiado su hermano. Ya no era el joven despreocupado y enérgico que recordaba, sino que parecía agotado, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. André regresó con 2 tazas humeantes de café y se sentó frente a Ricardo. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. «Entonces, tienes una hija», comenzó Ricardo, rompiendo el incómodo silencio. El rostro cansado de André se iluminó levemente con una pequeña sonrisa. «Sí, Beatriz, tiene 7 años. Es lo mejor que me ha pasado en la vida». «Se parece a ti», comentó Ricardo. «Tiene tus ojos y el temperamento de su madre», agregó André, y su sonrisa se desvaneció levemente. «¿Su madre?» Ricardo dejó la pregunta en el aire, temiendo la respuesta. «Falleció hace 3 años», dijo André en voz baja. «En un accidente de coche». Ricardo se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su hermano había pasado por mucho, y él había estado ausente. «Ni siquiera lo sabía. Lo siento mucho», dijo Ricardo, con la voz teñida de arrepentimiento. «¿Cómo puedes saberlo?», respondió André, con un dejo de amargura en su tono. «Han pasado años desde la última vez que hablamos». El silencio cayó entre ellos nuevamente, cargado con años de distancia y reproches tácitos. «Entonces, ¿cómo has estado?», preguntó Ricardo, consciente de lo incómoda que sonaba la pregunta. Andrés soltó una risa sin humor. «He tenido mejores días, pero Beatriz y yo nos las arreglamos». Ricardo asintió, sin saber qué más decir. Echó un vistazo alrededor de la pequeña habitación, notando los signos de una vida modesta pero digna, un marcado contraste con su propia mansión, llena de lujos pero carente de calidez. «¿Y tú?», preguntó André. «He oído que te has convertido en todo un magnate». Ricardo se movió incómodo en su asiento. «Sí, bueno, la empresa ha estado yendo bien». «Me alegro por ti», dijo André, sorprendentemente sincero. «Gracias», comenzó Ricardo, sin saber cómo continuar, si disculparse, ofrecer ayuda o tratar de explicar los años perdidos. Beatriz lo interrumpió, mostrando un dibujo colorido de 3 figuras: un hombre, una niña y otro hombre más alto. «Estos somos tú, yo y papá», explicó. «¿Quiénes somos?» «Beatriz, cariño», comenzó André con dulzura. «El tío Ricardo probablemente tenga que irse ahora. Tiene una vida muy ocupada». Ricardo se sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Era cierto, tenía una vida muy ocupada, con reuniones, llamadas y decisiones importantes que tomar. Pero de repente, nada de eso parecía tan importante como el momento presente. «De hecho», se sorprendió Ricardo al decir, «me preguntaba si te gustaría acompañarme a desayunar. Hay un lugar cerca que hace unos waffles deliciosos».
Beatriz saltó de emoción. Sí, por favor, papá, ¿podemos irnos? André miró a su hermano con una mezcla de sorpresa y cautela. No quiero molestar. No es ninguna molestia, insistió Ricardo. Por favor, me gustaría conocer mejor a mi sobrina. Tras un momento de vacilación, André accedió lentamente. Está bien, denos unos minutos para prepararnos. Mientras André y Beatriz se preparaban, Ricardo se quedó en la habitación, examinando las fotografías de la pared. Vio a su hermano en distintas etapas de su vida: graduación, matrimonio, el nacimiento de Beatriz, momentos importantes que se había perdido. La determinación creció en su interior. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podría ser parte del futuro. Cuando André y Beatriz estuvieron listos, Ricardo los recibió con una sonrisa genuina. Cuando salieron de la casa con Beatriz charlando alegremente entre ellos, Ricardo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El desayuno sería solo el comienzo, un primer paso en un camino de reconciliación y redescubrimiento, un camino que llevaría a los hermanos Oliveira a enfrentarse a su pasado, sanar viejas heridas y tal vez construir un nuevo futuro juntos. El lugar elegido fue una acogedora cafetería familiar, con mesas de madera y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Beatriz miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, asombrada, mientras André parecía un poco incómodo, consciente de que ese no era el tipo de lugar que solía visitar. Sentados en una mesa, junto a la ventana, con platos humeantes de waffles frente a ellos, los hermanos Oliveira permanecieron en un silencio incómodo, interrumpido ocasionalmente por los comentarios emocionados de Beatriz sobre la comida. Entonces, Beatriz, comenzó Ricardo, tratando de aliviar la tensión. ¿Qué te gusta hacer? Me encanta dibujar, respondió la niña con entusiasmo. Y jugar al fútbol, papá me enseñó. Ricardo miró a su hermano con sorpresa. ¿Todavía juegas al fútbol? Andrés se encogió de hombros. A veces, es algo que Beatriz y yo hacemos juntos los fines de semana. Recuerdo cuando solíamos jugar en el patio trasero, dijo Ricardo, con una sonrisa nostálgica en su rostro. Eras mejor que yo. Todavía lo soy, bromeó André, y por un momento la tensión entre ellos pareció aliviarse. Beatriz los miró con curiosidad. Papá, ¿por qué no me has hablado antes del tío Ricardo? Su inocente pregunta cayó como una bomba sobre la mesa. André se tensó visiblemente mientras Ricardo bajaba la mirada hacia su plato. Es complicado, cariño, respondió André después de una pausa. A veces los adultos cometemos errores y nos distanciamos, pero ahora estamos aquí, intervino Ricardo, mirando a su hermano con una mezcla de culpa y esperanza. Y me gustaría, si tu padre está de acuerdo, que nos conociéramos mejor. André estudió a su hermano durante un largo momento, antes de asentir lentamente. Supongo que podemos intentarlo. El resto del desayuno transcurrió en un ambiente más relajado, con Beatriz compartiendo historias sobre la escuela y sus amigos. Ricardo escuchó atentamente, encantado por la energía y alegría de su sobrina. Cuando terminaron de comer, Ricardo insistió en pagar la cuenta a pesar de las protestas de André. Cuando salieron del café, se sintieron inseguros sobre qué hacer a continuación. ¿Te gustaría dar un paseo por el parque?, sugirió Ricardo. Hay uno cerca. Beatriz asintió con entusiasmo, y André, al ver la emoción de su hija, estuvo de acuerdo. Mientras caminaban por los senderos del parque con Beatriz corriendo delante para explorar, Ricardo y André paseaban uno al lado del otro, en un silencio lleno de preguntas sin respuesta. André finalmente reunió el coraje para abordar el tema candente. Sé que han pasado años y que las cosas no terminaron bien entre nosotros, pero quiero que sepas que lo siento. Lamento no haber estado ahí para ti, especialmente después de lo que pasó con tu esposa. André mantuvo la mirada fija en el camino por un momento
antes de responder. No fue solo tu culpa, Ricardo. Yo también cometí errores. Mi adicción al juego arruinó muchas cosas. Aún así, debería haber estado ahí. Eres mi hermano. Se detuvieron en un banco, mirando a Beatriz jugando cerca con otros niños. ¿Cómo lo superaste?, preguntó Ricardo. La adicción, me refiero. André suspiró. No fue fácil, dijo André profundamente. Toqué fondo varias veces, pero cuando Mariana se embarazó, supe que tenía que cambiar, por ella, por el bebé. Me uní a un grupo de apoyo, busqué ayuda y cuando nació Beatriz, supe que no podía dar marcha atrás. Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de admiración y arrepentimiento. Lo hiciste sola. Yo debería haber estado ahí para apoyarte. No estuve completamente sola, admitió André. Los padres de Mariana me ayudaron mucho, sobre todo después del accidente. Sin ellos, no sé qué hubiera sido de Beatriz y de mí. Me alegro de que hayas tenido ese apoyo, dijo Ricardo con sinceridad. André, sé que es mucho pedir, pero ¿crees que podríamos intentar reconstruir nuestra relación? Me gustaría ser parte de tu vida y de la de Beatriz, si me lo permites. André se quedó en silencio un momento, con la mirada fija en su hija, que reía mientras se balanceaba. No será fácil, Ricardo. Han pasado muchas cosas y ambos hemos cambiado. Lo sé, asintió Ricardo, pero estoy dispuesto a intentarlo y hacer lo que sea necesario. ¿Por qué ahora?, preguntó André, volviéndose para mirar a su hermano. ¿Qué ha cambiado? Ricardo pensó un momento antes de responder con sinceridad. No estoy seguro. Quizá ver a Beatriz me hizo darme cuenta de lo que me he perdido, o quizá por fin he comprendido que todo el éxito y el dinero no significan nada si estás solo. André pareció captar perfectamente lo que quería decir su hermano. No puedo prometer nada, dijo finalmente, pero podemos intentarlo. Por Beatriz, si no por nosotros. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Gracias, André. Esta vez no te defraudaré. En ese momento, Beatriz volvió corriendo hacia ellos, con las mejillas sonrojadas por el juego y la emoción. Papá, tío Ricardo, ¿vieron lo alto que me balanceé? Lo vimos, cariño, dijo André, abrazando a su hija. Estabas volando, le dijo Ricardo a Beatriz, que se volvió hacia él con los ojos brillantes. ¿Nos visitarás de nuevo, tío Ricardo? Ricardo miró a André, buscando su aprobación. Cuando su hermano asintió levemente, respondió: Me encantaría, Beatriz. Si tu papá está de acuerdo, me gustaría volver a verte pronto. Sí, exclamó Beatriz, saltando de emoción. ¿Podemos ir a tu casa la próxima vez, tío? ¿Tienes piscina? Siempre he querido nadar en una. Ricardo se rió. Sí, tengo piscina y estaría encantado de que la usaras. Mientras caminaban de regreso a la casa de André, Ricardo sintió un cambio dentro de él. El vacío que había sentido durante tanto tiempo comenzó a llenarse con el calor de la familia que había olvidado que tenía. Mientras se despedían, Ricardo abrazó a Beatriz y, después de un momento de vacilación, también abrazó a André. El abrazo fue breve y un poco incómodo, pero estuvo lleno de promesas tácitas. «Te llamaré esta semana», dijo Ricardo. «Tal vez podamos organizar esa visita a la piscina». André asintió. «Nos gustaría». Mientras Ricardo se alejaba, volviéndose de vez en cuando para saludar a Beatriz, quien le devolvía el saludo con entusiasmo, sintió que estaba dejando atrás al hombre solitario que había sido. El vacío que había definido su mañana ahora parecía dar paso a la perspectiva de la reconciliación y la redención. Por primera vez en años, Ricardo Oliveira sintió un destello de esperanza. De regreso en su mansión, miró las habitaciones vacías con nuevos ojos. Ya no simbolizaban su éxito. En cambio, parecían espacios que podían llenarse de risas y recuerdos familiares. Se dirigió a su oficina y sacó un viejo álbum de fotos, olvidado hacía tiempo en un cajón. Las imágenes de su infancia con André lo transportaron a tiempos más sencillos,
cuando eran inseparables. Recordó los veranos que pasaban jugando en el jardín de sus padres, las discusiones tontas que siempre terminaban en risas y las promesas de estar siempre el uno para el otro. ¿Cuándo habían perdido eso? ¿Cuándo la riqueza y el éxito habían eclipsado a la familia? Ricardo cerró el álbum con determinación. Si bien no podía cambiar el pasado, podía hacer todo lo que estuviera a su alcance para construir un futuro mejor, uno que incluyera a su hermano y sobrina. Tomó su teléfono y después de una breve pausa, marcó un número que no había usado en años. «Mamá, soy yo, Ricardo». «Sí, estoy bien. Escucha, tengo algo que decirte». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparativos. Después de una sincera conversación con su madre sobre el pasado y el futuro, Ricardo se concentró en preparar su casa para la visita de André y Beatriz el viernes por la tarde. Nervioso, esperó en la entrada de su mansión. Había contratado un equipo de limpieza para asegurarse de que todo estuviera impecable y había llenado el refrigerador con bocadillos y bebidas que pensó que le gustarían a Beatriz. Cuando llegó el taxi, el corazón de Ricardo se aceleró. Beatriz fue la primera en salir. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la gran casa. «¡Guau!», exclamó. «Es como un castillo». André lo siguió, luciendo algo incómodo con sus jeans y camisa informal. Ricardo notó que su hermano había hecho un esfuerzo por afeitarse y vestirse para la ocasión. «Bienvenido», dijo Ricardo, tratando de sonar informal a pesar de sus nervios. «Me alegro de que hayas podido venir». «Gracias por la invitación», respondió André. Su voz era una mezcla de cortesía e incomodidad. Beatriz, sin embargo, no se dio cuenta de la tensión de los adultos. «Tío Ricardo, ¿dónde está la piscina? ¿Podemos nadar ahora?». Ricardo se rió, agradecido por el entusiasmo de su sobrina. «Por supuesto, Beatriz, pero primero, ¿qué tal si te muestro la casa?». Mientras recorrían las habitaciones, Ricardo notó la reacción mixta de André. Asombro mezclado con lo que parecía tristeza. Beatriz estaba cautivada por todo, especialmente el home cinema y la enorme cocina. «Nunca había visto una casa tan grande», dijo André en voz baja cuando llegaron a la oficina de Ricardo. «A veces es demasiado grande», admitió Ricardo, «sobre todo cuando estás solo». Hubo un silencio incómodo hasta que Beatriz, una vez más, salvó el momento con su entusiasmo. «La piscina, tío Ricardo. ¿Podemos ir ya?». Ricardo sonrió y sugirió: «¿Por qué no se cambian los dos? Les mostraré dónde están los vestuarios». Mientras André y Beatriz se cambiaban, Ricardo aprovechó la oportunidad para hacer una llamada rápida a su asistente, cancelando una reunión que había programado para la tarde. Por primera vez en años, el trabajo podía esperar. Cuando salió al área de la piscina, fue recibido por una escena que le calentó el corazón inesperadamente. Beatriz estaba en el agua, riendo y chapoteando, mientras André observaba desde el borde, con una sonrisa genuina en su rostro. «¡Vamos, tío Ricardo!», gritó Beatriz. «El agua está perfecta». Sin dudarlo, Ricardo se quitó la camisa y se zambulló en la piscina, uniéndose a su sobrina en su diversión. Pronto, incluso André se animó a participar, y por un momento parecía que los años de separación nunca habían sucedido. Jugaron y nadaron hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Salieron del agua, cansados pero felices, y Ricardo les entregó toallas suaves. «¿Tienen hambre?», preguntó. «Pensé que podríamos hacer una barbacoa en el jardín». «Sí, por favor», exclamó Beatriz. «¿Puedo ayudar?». «Por supuesto», sonrió Ricardo. «En realidad necesitaré toda la ayuda que pueda conseguir. No soy el mejor cocinero». Mientras preparaban la comida juntos, Ricardo descubrió lo natural que se sentía todo. Beatriz conversaba alegremente sobre la escuela y los amigos. André agregó comentarios ocasionales y Ricardo se dio cuenta de que estaba disfrutando más de lo que lo había hecho en años. Sentado alrededor de la mesa del jardín bajo el cielo nocturno con el aroma de comida fresca en el aire,
Ricardo sintió que finalmente estaba en casa. «Esto es agradable», dijo André en voz baja, saboreando su hamburguesa. «Gracias, Ricardo». «No es necesario que me agradezcas», respondió Ricardo. «He extrañado esto, he extrañado a la familia». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de André. «Yo también lo he extrañado». Hubo un momento de silencio, roto solo por los comentarios entusiastas de Beatriz sobre la comida. André habló, reuniendo coraje. «Sé que es temprano y tenemos mucho que reconstruir, pero me gustaría ser realmente parte de sus vidas. No solo visitas ocasionales, sino estar realmente presente para ustedes y para Beatriz». André miró a Ricardo por un largo momento, como si evaluara la sinceridad de su hermano. «¿Estás seguro? Tu vida es muy diferente a la nuestra. No quiero que te sientas obligado». «No me siento obligado», interrumpió Ricardo. «Me siento realizado por primera vez en mucho tiempo». Beatriz, que escuchaba con curiosidad, intervino. «¿Significa que vendremos más a menudo? ¿Puedo volver a nadar en la piscina?» André miró a su hija y luego a Ricardo, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Creo que sí, querida, si tu tío está de acuerdo». «Me encantaría», dijo Ricardo, sintiendo una oleada de emoción. «De hecho, estaba pensando, ¿quizás podrías quedarte este fin de semana? Tengo habitaciones extras y podríamos hacer más planes juntos». Beatriz saltó de emoción ante la idea, y André se quedó pensativo. Después de un momento de vacilación, André aceptó. «Está bien, pasaremos la noche». Mientras Ricardo se preparaba para ir a la cama, escuchó risas que provenían de la habitación donde se alojaban André y Beatriz. El sonido llenó los pasillos vacíos de la mansión, dando vida a un espacio que había estado demasiado silencioso durante demasiado tiempo. Por primera vez en años, se dio cuenta de que no se sentía solo. La mansión ya no era solo un símbolo de su éxito, sino un hogar que comenzaba a llenarse de amor y calidez. Mientras se acostaba, Ricardo hizo una promesa silenciosa de hacer todo lo posible para mantenerlo, para ser el hermano y tío que André y Beatriz merecían. El camino hacia la reconciliación total sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso. Con los ecos distantes de las risas familiares arrullándolo, Ricardo se durmió con una sonrisa en el rostro, soñando con un futuro lleno de posibilidades. El fin de semana pasó volando en un torbellino de actividades y risas. Ricardo, André y Beatriz visitaron el zoológico local, vieron películas en el cine en casa e incluso jugaron un pequeño partido de fútbol en el espacioso jardín de la mansión. Para sorpresa de Ricardo, descubrió que disfrutaba de estos momentos sencillos más que de cualquiera de las fastuosas fiestas o eventos empresariales a los que estaba acostumbrado. El domingo por la tarde, mientras ayudaba a André y Beatriz a empacar sus cosas, Ricardo sintió una punzada de tristeza al pensar en lo vacía que estaría la casa una vez que se fueran. «Ha sido un fin de semana maravilloso», dijo, tratando de mantener un tono optimista, «y sorprendentemente agradable». «Gracias, Ricardo», dijo Beatriz, con los ojos brillantes mientras guardaba sus dibujos en la mochila. «¿Podemos volver el próximo fin de semana?» Ricardo se rió entre dientes. «Me encantaría, Beatriz, pero creo que eso depende de tu papá». Ambos miraron a André, quien pareció considerar la idea por un momento. «Bueno, no podemos venir todos los fines de semana, pero tal vez una vez al mes», dijo André. El rostro de Ricardo se iluminó. «Eso sería perfecto, y tal vez yo también podría visitarte. Me gustaría ver dónde vives y ser parte de tu vida diaria». André pareció sorprendido por la sugerencia, pero asintió lentamente. «Claro, eso sería agradable». Mientras se despedían en la puerta, Beatriz le dio un fuerte abrazo a Ricardo. «Gracias, tío Ricardo. Me divertí mucho». Luego Ricardo se volvió hacia su hermano. Hubo un momento de vacilación antes de que compartieran un abrazo más cálido,
y menos incómodo que el de la semana anterior. «Cuídate, André», dijo Ricardo. «Y por favor llámame si necesitas algo, lo que sea». Los ojos de André estaban claros de emoción cuando respondió: «Lo haré. Gracias, hermano». Mientras veía alejarse el taxi, Ricardo sintió una mezcla de tristeza y esperanza. La casa parecía más vacía, sí, pero también llena de nuevas posibilidades. En las semanas siguientes, Ricardo se encontró reorganizando su vida de maneras que nunca antes había considerado, comenzando a delegar más responsabilidades. El trabajo, asegurándose de tener los fines de semana libres, incluso empezó a salir de la oficina a horas razonables durante la semana, algo que sorprendió a sus empleados. Un miércoles por la tarde, Ricardo se encontró conduciendo hasta el barrio de André. Había llamado antes para asegurarse de que estaba bien visitarlo, y ahora, al estacionar frente a la modesta casa, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Beatriz fue la primera en saludarlo, corriendo hacia él con los brazos abiertos. «Tío Ricardo, ¿viniste?» Ricardo la levantó, riendo. «Claro que sí, te lo prometí, ¿no?» André apareció en la puerta con una sonrisa cansada, pero genuina en el rostro. «Hola, Ricardo, bienvenido». Al entrar en la casa, Ricardo vio todo con nuevos ojos. La sala, aunque pequeña, estaba llena de fotos y dibujos de Beatriz, y la modesta cocina olía delicioso a algo que se estaba cocinando. «Espero que te guste la feijoada», dijo André, un poco avergonzado. «No es nada elegante, pero huele de maravilla». Ricardo lo interrumpió, sincero. «Mucho mejor que cualquier restaurante elegante». Durante la cena, Ricardo escuchó atentamente mientras Beatriz hablaba de su día en la escuela y André mencionaba su trabajo. Se dio cuenta de que a pesar de sus limitaciones financieras, había una calidez y un amor en esta casa que su mansión nunca había tenido. Después de la cena, mientras Beatriz hacía sus deberes, Ricardo y André se sentaron en el pequeño patio trasero con tazas de café. André comenzó, reuniendo coraje. «He estado pensando. Me gustaría ayudar económicamente, quiero decir». André parecía visiblemente tenso. «Ricardo, no es necesario. Nos las arreglamos bien». «Lo sé», respondió Ricardo rápidamente. «No quiero ofender. Es solo que tengo más dinero del que puedo gastar en mi vida, y me gustaría usarlo para algo significativo, para la educación de Beatriz, tal vez, o para ayudarte a mudarte a un lugar más grande si lo deseas». Andrés se detuvo por un momento, mirando su taza de café. «Aprecio la oferta, Ricardo, de verdad, pero no quiero que nuestra relación se base en el dinero. Ya he cometido ese error antes con el juego». Ricardo asintió con la cabeza, entendiendo. «Lo siento, no quise insinuar eso. Solo quiero ayudar, ser parte de sus vidas». «Y lo eres», dijo André, mirando a su hermano. «No necesitamos tu dinero, Ricardo. Solo tu presencia, tu tiempo. Eso es más valioso que cualquier cantidad de dinero». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Gracias, André. Eso significa mucho para mí». Se sentaron en silencio por un momento. El sonido distante de Beatriz tarareando mientras hacía su tarea llenaba el aire. «¿Sabes?», dijo finalmente André. «Hay algo en lo que podrías ayudar si realmente quieres». «Lo que sea», respondió Ricardo de inmediato. «El centro comunitario del vecindario está en problemas. Necesitan voluntarios y tal vez algunas donaciones para sus programas extraescolares. Pensé que tal vez con tus contactos». Ricardo sonrió, sintiendo una oleada de emoción. «Me encantaría ayudar con eso. De hecho, ¿por qué no vamos juntos mañana? Veamos exactamente qué necesitan», dijo André, con los labios formando una sonrisa. «Me parece una gran idea». Mientras Ricardo se preparaba para irse esa noche, sintió que algo había cambiado, no solo en su relación con André y Beatriz, sino dentro de sí mismo. Por primera vez en años, sintió que tenía un propósito más allá de ganar dinero y cerrar negocios.
Volveré mañana, prometió, abrazando a Beatriz y luego a André. Tenemos un centro comunitario para ayudar. Mientras conducía de regreso a su mansión, Ricardo se dio cuenta de que ya no la veía como su hogar. Su verdadero hogar estaba donde estaba su familia, en esa pequeña casa llena de amor y risas. Estaba decidido a ser parte de él, sin importar el costo. El futuro, que alguna vez parecía solitario y vacío, ahora se sentía lleno de posibilidades. Ricardo sonrió para sí mismo, ansioso por ver lo que traería el mañana. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo quisiera celebrar nuevos comienzos. Ricardo se despertó temprano, más emocionado que en años por un día de trabajo, aunque este no era un día de trabajo común. Hoy estaría haciendo algo que realmente importaba. Llegó a la casa de André justo cuando André se estaba despidiendo de Beatriz para ir a la escuela. La niña corrió hacia él, abrazándole las piernas antes de subir al autobús escolar. «Buenos días», saludó André, sosteniendo una taza de café. «¿Listo para ver el centro comunitario?» Ricardo asintió con entusiasmo. «Más que listo. De hecho, investigué un poco anoche y descubrí que el centro ha estado en problemas durante años». André suspiró mientras caminaban hacia el auto de Ricardo. «Sí, es una pena. Solía ser el corazón del vecindario, pero ahora apenas podemos mantener las luces encendidas». El centro comunitario resultó ser un edificio antiguo con carácter, ubicado en el corazón del vecindario. La pintura descascarada y las ventanas sucias hablaban de años de abandono, pero Ricardo podía ver el potencial debajo de todo eso. Los recibió Fernanda, la directora del centro, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos cansados. «André, es tan bueno verte», saludó antes de volverse hacia Ricardo con curiosidad. «Fernanda, este es mi hermano Ricardo», presentó André. «Está interesado en ayudar al centro». Los ojos de Fernanda se iluminaron. «Oh, eso es maravilloso. Dios sabe que necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir». Mientras Fernanda les mostraba el centro, Ricardo tomaba notas mentales. El techo necesitaba reparaciones, los sistemas eléctricos estaban obsoletos y la mayoría del equipo estaba desgastado o roto. «¿Qué programas ofrecen actualmente?», preguntó Ricardo. Fernanda suspiró. «Solíamos tener muchos: clases de arte, tutorías después de la escuela, un club de lectura para personas mayores, pero con los recortes presupuestarios, apenas logramos mantener el programa después de la escuela en funcionamiento». Ricardo asintió. Su mente ya estaba trabajando en posibles soluciones. ¿Qué pasaría si no solo pudiéramos restaurar estos programas, sino también agregar más? Quizás clases de computación, un pequeño gimnasio comunitario. Fernanda y André lo miraron con esperanza. Con una mezcla de esperanza y escepticismo, Fernanda respondió: «Eso sería un sueño». Pero Ricardo sonrió. «Tengo algunos contactos que podrían estar interesados en un proyecto de responsabilidad social corporativa y estoy dispuesto a hacer una donación personal sustancial. Pero más allá de eso, quiero participar activamente, ayudar a organizar y reclutar voluntarios». André miró a su hermano con un nuevo respeto y orgullo. «Cuenten conmigo también. Puedo ayudar con las reparaciones y estoy seguro de que muchos en el vecindario estarían dispuestos a dar una mano». Fernanda parecía al borde de las lágrimas. «No sé qué decir. Esto podría cambiarlo todo». «Entonces comencemos», dijo Ricardo, extendiendo su mano. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo usó sus conexiones para asegurar donaciones de negocios locales, mientras que André organizó equipos de voluntarios del vecindario para las reparaciones. Ricardo se sorprendió al descubrir que disfrutaba del trabajo manual, pintar paredes y arreglar muebles junto con los lugareños. Por las tardes se reunía con Fernanda y un equipo de voluntarios para planificar nuevos programas y hablar sobre la revitalización del centro.
Observaba con orgullo cómo Fernanda organizaba los libros en la nueva biblioteca y ayudaba a los niños más pequeños con sus tareas. Un sábado, mientras Ricardo y André se tomaban un descanso de pintar un aula, André miró a su hermano con una sonrisa. «¿Sabes? Nunca pensé que te vería así», dijo. «¿Así?», preguntó Ricardo, limpiándose una mancha de pintura de la mejilla. «Feliz», respondió André, con sinceridad. Ricardo hizo una pausa, reflexionando sobre las palabras de su hermano. «Tienes razón», dijo finalmente. «No he sido verdaderamente feliz durante años. Esto se siente bien, se siente bien». André asintió, colocando una mano sobre el hombro de su hermano. «Estoy orgulloso de ti, Ricardo. Has cambiado mucho». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Gracias, André. No podría haber hecho esto sin ti y Beatriz. Me has mostrado lo que realmente importa en la vida». Los hermanos compartieron un momento de silencio. Los sonidos de risas y trabajo duro llenaron el aire a su alrededor. Finalmente, después de meses de arduo trabajo y dedicación, llegó el gran día de la reapertura del centro comunitario. El edificio, una vez abandonado, ahora brillaba con pintura fresca y ventanas limpias. Banderas coloridas anunciaban los nuevos programas y una multitud entusiasta se reunió para la gran ceremonia de inauguración. Ricardo, André y Beatriz estaban junto a Fernanda, todos con camisetas del centro comunitario, mientras Fernanda daba un emotivo discurso de agradecimiento. Ricardo miró a su alrededor, maravillándose de lo que habían logrado juntos. Vio familias reunidas, personas mayores charlando animadamente y niños corriendo emocionados. Vio esperanza en los ojos de la gente y una nueva energía en el vecindario. Cuando fue su turno de hablar, Ricardo se acercó al micrófono con humildad. «Me ha mostrado el verdadero significado de la riqueza, que no tiene nada que ver con el dinero en el banco». Miró a André y Beatriz, quienes le sonreían con orgullo. «Mi familia me trajo aquí y ustedes se han convertido en mi familia extendida. Gracias por dejarme ser parte de algo tan especial». Mientras la multitud aplaudía, Ricardo sintió que su corazón se llenaba de una alegría que nunca antes había experimentado. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de propósito y amor. Los meses posteriores a la reapertura del centro comunitario trajeron cambios significativos, no solo al vecindario sino también a la vida de Ricardo. El éxito del proyecto encendió una pasión por el trabajo comunitario que nunca había sabido que tenía. Un día, mientras revisaba informes en su oficina, Ricardo se encontró mirando por la ventana. Sus pensamientos vagaban hacia el centro comunitario y la gente que había conocido allí. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Llamó a su asistente y le pidió programar una reunión de la junta lo antes posible. Cuando la junta se reunió al día siguiente, Ricardo sorprendió a todos con su anuncio. «Damas y caballeros», comenzó, «he dirigido esta empresa durante más de una década, logrando un gran éxito y estoy orgulloso de lo que hemos construido juntos. Sin embargo, creo que es hora de un cambio». Los miembros de la junta intercambiaron miradas confusas mientras Ricardo continuaba. «He decidido dejar el cargo de director ejecutivo. Seguiré en la junta, por supuesto, pero creo que es hora de que alguien con nuevas ideas se haga cargo de las operaciones diarias». La sala estalló en murmullos de sorpresa y preocupación. Ricardo levantó la mano para calmarlos. «No se preocupen, lo he pensado bien y tengo un plan. Propongo que promovamos a Carolina a directora ejecutiva. Ella ha demostrado una visión excepcional y un fuerte liderazgo como directora de operaciones, y creo que está más que lista para llevar a la empresa al siguiente nivel». Después de horas de discusión y planificación, la junta finalmente aceptó el plan de transición. Ricardo salió de la reunión sintiéndose más ligero que en años. Esa noche,
Durante la cena semanal que ahora compartía regularmente con André y Beatriz, compartió la noticia. ¿Estás seguro de esto?, preguntó André, con preocupación evidente en su voz. Ricardo asintió, con una sonrisa serena en su rostro. Más seguro que nunca. La empresa estará en buenas manos y creo que he encontrado mi verdadera vocación. ¿Qué hará ahora?, Beatriz preguntó con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Bueno, pequeña, respondió Ricardo, alborotando el cabello de su sobrina. Creo que voy a dedicar mi tiempo a ayudar a más comunidades como la nuestra, a tantos barrios que podrían beneficiarse de centros comunitarios como el nuestro. Y así comenzó la nueva aventura de Ricardo. En los meses siguientes, trabajó incansablemente para establecer una fundación dedicada a revitalizar comunidades en toda la ciudad. Utilizó sus conexiones comerciales para asegurar fondos y recursos, pero también se aseguró de involucrar a las comunidades locales en cada proyecto. André se convirtió en su mano derecha en estos esfuerzos, aportando su experiencia práctica y su profundo conocimiento de las necesidades de la comunidad. Juntos, los hermanos formaron un equipo formidable, complementando las fortalezas de cada uno. Beatriz, a su vez, se convirtió en una especie de mascota de la fundación. Su entusiasmo contagioso y su capacidad para conectar con personas de todas las edades la convirtieron en una embajadora natural de la causa. Un día, mientras supervisaba la construcción de un nuevo centro en un barrio al otro lado de la ciudad, André miró a su hermano con una mezcla de orgullo y asombro. «Sabes, nunca pensé que diría esto, pero creo que has encontrado tu verdadera vocación», dijo. Ricardo sonrió, viendo a los voluntarios trabajar con entusiasmo. Yo tampoco lo hubiera creído hace un año. Es increíble cómo la vida puede dar giros inesperados. Hablando de giros inesperados, dijo André con una sonrisa traviesa, he notado que has estado pasando mucho tiempo con Fernanda últimamente. Ricardo sintió que sus mejillas se sonrojaban levemente. Era cierto que él y la directora del centro comunitario habían desarrollado una estrecha amistad en los últimos meses. Su pasión compartida por el trabajo comunitario y la dedicación a marcar una diferencia los había acercado. Bueno, hemos estado trabajando juntos en muchos proyectos, respondió Ricardo, tratando de sonar casual. Andrés se rió entre dientes. Vamos, hermano, te conozco mejor que eso. Hay más, ¿no? Ricardo suspiró, una tímida sonrisa formándose en sus labios. Tal vez. Es diferente a cualquier relación que haya tenido antes. Fernanda es increíble. Su compasión, su fuerza, me inspira todos los días. Estoy feliz por ti, dijo André, colocando una mano sobre el hombro de su hermano. Mereces ser feliz. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Ricardo reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. De un ejecutivo solitario y egocéntrico, se había transformado en un hombre con un propósito, rodeado de familiares y amigos, y posiblemente al borde de una nueva relación significativa. «¿Sabes?», dijo Ricardo, mirando a su hermano. «Creo que ahora soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo». Los hermanos compartieron una sonrisa, su vínculo más fuerte que nunca. Juntos, no solo estaban construyendo centros comunitarios, sino un legado de esperanza y cambio positivo. Mientras caminaban de regreso a casa, Ricardo se dio cuenta de que su vida, alguna vez definida por el éxito financiero y el estatus, ahora estaba llena de algo mucho más valioso: propósito, amor y la satisfacción de marcar una verdadera diferencia en la vida de los demás. El futuro, que alguna vez parecía solitario y vacío, ahora estaba repleto de posibilidades emocionantes, y Ricardo estaba ansioso por ver qué le deparaba el camino que tenía por delante. La relación entre Ricardo y Fernanda floreció, evolucionando de una amistad arraigada en el respeto mutuo a un amor profundo y maduro. Su vínculo se fortaleció a través de su trabajo conjunto en la fundación, compartiendo desafíos y triunfos. Una tarde de primavera,
Mientras caminaban por el parque cerca del primer centro comunitario que habían renovado juntos, Ricardo se detuvo bajo un árbol floreciente. Tomó las manos de Fernanda entre las suyas y la miró a los ojos. Fernanda, con la voz temblorosa por la emoción, dijo: «Estos últimos meses han sido los más felices y significativos de mi vida, y gran parte de eso se debe a ti». Sus ojos brillaban de afecto. «Ricardo, tú también has traído tanta alegría a mi vida. Nunca pensé que encontraría a alguien que compartiera mi pasión por ayudar a los demás como tú lo haces». Ricardo respiró profundamente. «Fernanda, me has enseñado mucho sobre el amor, la compasión y el verdadero significado de la riqueza. Has sacado lo mejor de mí. ¿Me honrarías casándome conmigo?». Los ojos de Fernanda se llenaron de lágrimas de felicidad. «Oh, Ricardo, sí, 1000 veces sí». Se besaron bajo el árbol floreciente, sellando su compromiso con amor y la promesa de un futuro compartido, dedicado a hacer del mundo un lugar mejor. André y Beatriz recibieron con alegría la noticia de su compromiso. La pequeña familia se había vuelto aún más unida con el tiempo, y Fernanda se había convertido en una parte integral de sus vidas. La boda fue una celebración íntima, pero profundamente emotiva, celebrada en el jardín del centro comunitario donde todo comenzó. Rodeados de familiares, amigos y miembros de la comunidad cuyas vidas habían tocado, Ricardo y Fernanda se juraron amor eterno. Beatriz, radiante con su vestido de dama de honor, esparció pétalos de flores mientras André acompañaba a Fernanda hasta el altar. La ceremonia fue un testimonio del poder del amor y la comunidad, y simbolizó cuán profundamente había cambiado la vida de Ricardo en los años siguientes. Ricardo y Fernanda continuaron expandiendo su trabajo con la fundación, abriendo más centros comunitarios, implementando programas educativos y de capacitación vocacional, y trabajando incansablemente para mejorar las vidas de las personas en comunidades marginadas. André se convirtió en el director de la fundación y supervisó la implementación práctica de los proyectos. Su experiencia y conexión con la comunidad resultaron invaluables para el éxito continuo de su misión. Beatriz, que había crecido siendo testigo del impacto positivo que su familia tenía en la comunidad, decidió seguir los pasos de su tío y su padre. Estudió trabajo social en la universidad y se unió a la fundación después de graduarse, aportando nuevas ideas y energía fresca a su misión. Un día, mientras celebraba el 10º aniversario de la fundación, Ricardo miró a su alrededor con asombro. Estaba rodeado de su familia, Fernanda, su compañera de vida y colaboradora en todos los sentidos, André, su hermano y mejor amigo, y Beatriz, ahora una joven llena de pasión y determinación. ¿Quién hubiera pensado que todo esto? ¿Es posible? Drenia, reflexionó Ricardo en voz alta. Fernanda le apretó suavemente la mano. Tú hiciste esto posible, mi amor. Tu valentía para cambiar y tu voluntad de abrir tu corazón. Eso es lo que inició todo. Andrea asintió con la cabeza. Recuerdo cuando eras ese hombre de negocios frío que solo se enfocaba en los números. Mira en quién te has convertido ahora. Hermano, estoy tan orgulloso de ti. Beatriz abrazó a su tío. Nos has enseñado a todos el verdadero significado de la riqueza, tío Ricardo. No se trata del dinero en el banco, sino del impacto que podemos tener en la vida de los demás. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Gracias a todos. Me han dado más de lo que jamás podría expresar. Esta familia, este propósito, es más de lo que jamás soñé tener. Mientras observaba a los invitados a la celebración, las familias cuyas vidas habían sido transformadas por su trabajo, los voluntarios dedicados y los socios de la comunidad, Ricardo se dio cuenta de que había descubierto algo mucho más valioso que cualquier fortuna financiera. Había encontrado la verdadera esencia de la riqueza, el amor familiar, el propósito de marcar una diferencia y la satisfacción de dejar un legado positivo en el mundo. Así, Ricardo Oliveira,
Una vez un hombre solitario, enredado en responsabilidades y soledad, se había transformado en alguien rodeado de amor y propósito, haciendo del mundo un lugar mejor, un centro comunitario a la vez. Su viaje había sido largo y a veces desafiante, pero cada paso lo había llevado a donde estaba ahora, en el corazón de una familia y una comunidad que apreciaba, viviendo una vida más rica y plena de lo que jamás imaginó posible. Habían pasado 2 décadas desde ese fatídico domingo en el que una niña cambió la vida de Ricardo Oliveira para siempre. Ahora, a los 65 años, Ricardo estaba sentado en el porche de su modesta pero acogedora casa en el mismo barrio donde todo comenzó. Fernanda, su compañera de vida durante los últimos 20 años, estaba a su lado, sus manos entrelazadas mientras contemplaban el atardecer. El tiempo había dejado su huella en ambos, pero sus ojos todavía brillaban con la misma pasión y amor que los había unido. ¿En qué estás pensando, mi amor? ¿Componen Placement?, preguntó Fernanda, notando la mirada reflexiva de Ricardo. Él sonrió, apretando suavemente su mano. En cómo ha cambiado todo y qué suerte tengo. En ese momento, el sonido de las risas de los niños llenó el aire. Ricardo y Fernanda miraron hacia el jardín donde su nieta de 7 años, Sofía, jugaba con un grupo de niños del vecindario. Sofía era la hija de Beatriz, quien ahora dirigía la fundación que Ricardo y Fernanda habían establecido años atrás. Beatriz se había casado con Lucas, un maestro que conoció mientras trabajaba en uno de los centros comunitarios, y juntos estaban criando a Sofía con los mismos valores de compasión y servicio que habían aprendido de sus padres y tíos. André, ahora un hombre de cabello gris pero con la misma sonrisa cálida, salió de la casa con una bandeja de limonada. «Niños», llamó, «vengan a refrescarse». Los niños corrieron hacia él, agradeciéndole entre risas mientras tomaban sus tazas. Sofía se acercó al porche, con las mejillas sonrojadas por jugar. «Abuelo», dijo, mirando a Ricardo con sus grandes ojos curiosos, «cuéntame otra vez cómo conociste a la tía Beatriz». Ricardo se rió entre dientes, levantando a su nieta para sentarla en su regazo. «Ya has escuchado esta historia miles de veces», dijo, pero Sofía insistió. «Me encanta, por favor, abuelo». Ricardo miró a Fernanda y André, quienes sonrieron de acuerdo. Comenzó a contar la historia que había cambiado su vida. La historia de una niña que lo había reconocido en la calle y lo había traído de regreso con su familia. Mientras hablaba, Ricardo se maravilló de cómo la vida había dado un giro completo. Ricardo estaba allí, contándole a su nieta una historia que comenzaba con una niña de su edad, la misma niña que había sido el catalizador de toda esta felicidad. La pequeña Sofía concluyó: «Abuelo, aprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en las posesiones, sino en las personas que amamos y en la diferencia que podemos hacer en la vida de los demás». Sofía lo abrazó con fuerza. «Te amo, abuelo. Cuando sea grande, quiero ser como tú y la abuela Fernanda, ayudando a la gente». Ricardo sintió que su corazón se llenaba de orgullo y emoción. «Y lo serás, querida. Tienes un gran corazón como tu madre». En ese momento, Beatriz y Lucas llegaron, saludando a todos con cálidos abrazos. Beatriz, ahora una mujer de mediana edad con la misma sonrisa brillante de su infancia, se sentó junto a su tío, contando historias. «Tío Ricardo», preguntó con una sonrisa cómplice, «¿no te recuerda mi hija a alguien que conociste hace mucho tiempo?» Ricardo tomó la mano de Beatriz, con los ojos llenos de gratitud. «Nunca dejaré de agradecerte todo lo que has hecho por nosotros y por esta comunidad», dijo Beatriz. Ricardo negó con la cabeza. «No, Beatriz, soy yo quien debería agradecerte a ti y a tu padre. Me mostraste el camino hacia una vida verdaderamente rica». Mientras la familia charlaba y reía, compartiendo historias y recuerdos, Ricardo no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que había sido su vida. De un hombre solitario y egocéntrico, se había convertido en el patriarca de una familia amorosa
y un pilar de una comunidad próspera. Los centros comunitarios, que habían comenzado como un proyecto de redención personal, se habían expandido por toda la ciudad, cambiando innumerables vidas. La fundación, ahora dirigida por Beatriz con el apoyo de Lucas, continuó creciendo y adaptándose a las necesidades siempre cambiantes de la comunidad. Habían agregado programas de educación financiera, clínicas de salud móviles e iniciativas de energía verde, siempre buscando nuevas formas de mejorar las vidas. André, aunque oficialmente jubilado, siguió siendo una presencia constante en los centros. Su sabiduría y experiencia siempre fueron valoradas. Él y Ricardo habían forjado un vínculo inquebrantable a lo largo de los años, su hermandad más fuerte que nunca. Fernanda, su compañera de vida, había estado con él en cada paso del camino, compartiendo la alegría y la realización de su misión compartida. Fernanda, su compañera, había sido crucial en cada paso del camino. Su amor y apoyo habían sido el ancla de Ricardo durante los tiempos difíciles y su alegría durante los buenos. Cuando el sol se puso, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Ricardo miró a su alrededor con una profunda sensación de paz y gratitud. Su vida, que alguna vez parecía vacía y sin rumbo, ahora estaba llena de amor, propósito y la satisfacción de marcar una verdadera diferencia en el mundo. ¿Estás bien, amor? ¿Component placement?, preguntó Fernanda, notando la mirada distante de Ricardo. Él sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Más que bien, mi amor, estoy en paz, completamente. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar sus palabras, una suave brisa sopló a través del jardín, trayendo el aroma de las flores y el sonido de las risas de los niños. Ricardo cerró los ojos y saboreó el momento. Pensó en el hombre que había sido, en el largo camino que había recorrido y en todas las vidas que había tocado en el camino. Pensó en la pequeña Beatriz, cuya inocente pregunta había desencadenado todo, y en Sofía hoy, que llevaba adelante el legado de amor y servicio. Con absoluta certeza, sabía que ese era el verdadero significado de la riqueza. No eran los millones en su cuenta bancaria, ni los títulos o el poder que alguna vez ostentó. La verdadera riqueza estaba aquí, en ese momento, en el amor de su familia, la gratitud de su comunidad y la satisfacción de una vida bien vivida. Ricardo Oliveira, que alguna vez fue un millonario solitario, había descubierto un tesoro mucho más valioso que cualquier fortuna material: el amor, el propósito y la alegría de dar. En el proceso había descubierto la verdadera riqueza del alma. Mientras la noche caía suavemente sobre el vecindario, la familia Oliveira permaneció unida en el porche, compartiendo historias, risas y amor. Rodeado por la calidez de su familia y el legado de su trabajo, Ricardo supo que había vivido una vida verdaderamente rica. Este fue su final feliz, pero también un nuevo comienzo, porque el amor y la compasión que habían sembrado seguirían floreciendo, tocando vidas y cambiando el mundo mucho después de que ellos se hubieran ido. Y así, la historia de Ricardo Oliveira, el millonario que descubrió la verdadera riqueza, llegó a su fin. Sin embargo, su legado, el impacto de su transformación y el amor que había compartido, vivirían en los corazones de todos aquellos a quienes había tocado.